El profesor Jorge Escala, asambleísta del Movimiento Popular Democrático, está hoy en la República.es. Hay varios temas que conversar con usted, profesor. ¿Cómo estamos? Saludos, Jorge. Muchas gracias. Cuénteme, el tema de Ecuador TV. Ustedes hicieron algunas denuncias de irregularidades en ese canal que debería ser del Estado, lamentablemente no es del Estado, sino del gobierno y para el gobierno. Pero ¿de qué se trata concretamente? Concretamente tiene que ver con que ahí se hicieron contratos fraudulentos. Fraudulentos. ¿Por qué decimos contratos fraudulentos? Se utilizó una empresa llamada Peucro como fachada para obviar el tema de la licitación pública bajo la figura que utilizó el mismo Ricardo Antón, giro de negocio, para convocar directamente a empresas y adjudicarla. Y lo más sorprendente de esto es que se la adjudica por ser la más cara, mire, sin licitación, y porque esta empresa que fachada estaba dedicada... ¿La más cara entre cuáles si no hubo licitación? Solo a través de convocatoria directa, sin licitación pública. Invitaciones. Invitación directa escogida. Presénteme su oferta, por decir, amigo. Impresincop era una, Adimcom era otra y Peucro. Y le adjudicaban a Peucro, empresa dedicada, según la superintendencia de compañía, a la compra y venta de madera y productos farmacéuticos. ¿Qué hacía? Vendiendo equipos de transmisores y equipos de televisión y radio. Entonces esta empresa se la adjudica con más de 4 millones de dólares. Otros contratos es que Marcelo Vélez, un contratista con Ecuador TV, por contratista incumplido terminan sus relaciones. De un momento a otro pasa a ser empleado de Ecuador TV, mediante contrato de prestación de servicio, por servicios profesionales. Usted entra a internet para ver en Cenecit qué título profesional tiene. Ninguno. Es decir, de proveedor incumplido pasa a ser empleado, servidor público, y siendo servidor público se le adjudica contratos para también continuar siendo proveedor. Esto por más de 2 millones de dólares. De todo lo cual, profesor, ¿usted tiene pruebas? Pruebas y demasiado. Documentos, los contratos, donde se prueba de que el señor Marcelo, por decir, con un memorándum del mismo director de Ecuador TV. De las personas de un señor Macías, que era el que certificaba que con Marcelo Vélez ya no se puede tener más contrato por ser incumplido. En consecuencia, no podía, bajo ningún concepto, el señor Enrique Arosemena contratarle. Y mire usted que lo enrola como miembro o parte de la planta o de personal de Ecuador TV. Entonces, es evidente que ahí se comete el señor ingeniero César Macías, gerente técnico de RTV Ecuador, le dice al señor Enrique Arosemena, con memorándum de fecha 17 de diciembre del 2008, no puede el canal seguir contratando a Marcelo Vélez. Y sin embargo, lo contrata como personal, como servicio profesional. Además, para una coartada, de pronto, utilizar una coartada, las firmas que utilizan el contrato como servicios profesionales es distinta con el número de cédula al que cuando le adjudican los contratos. Y lo raro de esto es que siendo trabajador de Ecuador, servidor público, prohibido por la ley de servicio público y la ley de contratación pública establecer este tipo de negocio, el gerente de operaciones, el señor Marcelo Giovanni Merizalde, los dos son representantes de la empresa Intelcas, a la que ellos dicen representar aquí en el Ecuador y que venden estos aparatos o transmisores Eurotel. Y la representante de Eurotel, Intelcas en Miami, es Marisol Merizalde, esposa de Giovanni Merizalde, director de operaciones de Ecuador TV. Miren, una red que creó el mismo Enrique Arosemena. Otro tipo de contrato, Juan Palavicini, con su empresa Sencademor, ciudadano mexicano. Le preguntamos a la superintendencia de compañía si puede operar esta empresa extranjera y nos dice que no, y no está registrada. Y determina que para poder operar en el Ecuador deben tener sucursal una empresa extranjera.
El señor Juan Palavicini se le firma 3 contratos, están bordeando casi los $500.000. Y lo raro que cuando certifica la policía, el departamento que emite este movimiento migratorio, en todas las fechas que se firman los contratos aquí en el Ecuador, el señor Juan Palavicini estaba en el exterior, en México. Qué rarísimo que estando en el exterior se firman contratos aquí en el Ecuador. Ahora, estos contratos, esto es una parte, son 2 partes, cada una con 3 temas. Hay 6 casos de contrataciones, para usar su palabra, fraudulentas. Así es. Usted esta documentación la presentó en la Contraloría, aunque bueno, no sé si se puede esperar mucho de la Contraloría, pero ¿la presentó en la Contraloría o en la Fiscalía General del Estado o en la Asamblea Nacional? Vamos a presentar denuncias de carácter penal y también de carácter administrativo. La Contraloría, en vista de que el señor Enrique Arosemena Robles, desde el 2007, 2008, 2009, 2010, no presenta declaración patrimonial de bienes, solo presenta en el 2011, que es requisito, así sine qua non para tener un cargo público, para optar por un cargo público. No cumple con ese requisito y la misma Contraloría le estamos pidiendo, le estamos exigiendo que tiene que notificar al directorio de Ecuador TV para que proceda a su destitución como ordena la misma ley de Contraloría. De tal manera que tiene una responsabilidad el Contralor. Y la otra son de demandas penales, de denuncias penales por tema de mal manejo de fondo, aprovechamiento del cargo para utilizar recursos del Estado peculado, ¿verdad? Mire usted que cuando entra la Contraloría, dice en el 2007 hasta el 2009, audita y dice solo podemos auditar lo que encontramos, 2 millones de ingresos y 8 millones de gastos. 2 millones de ingresos y 8 millones de gastos. En Ecuador TV, en Ecuador en el TV, conjunto y de la concluye, operación. en su conclusión dice la Contraloría, hay un informe y dice que hay 6 millones de pérdida, es decir, una empresa deficiente que le deja pérdida al Ecuador entero, al Estado ecuatoriano. 13 millones de dólares el presupuesto en 2010 y al 2011 estaría por los 33 millones de dólares el presupuesto de Ecuador TV. Y siguen generando pérdidas. Pero lo raro de esto es que para implementar Ecuador TV, ¿verdad?, se implementó con recursos tanto de Ecuador como de Venezuela. 6.050.000 dólares entrega el Estado ecuatoriano y Venezuela recursos no reembolsables por 15 millones de dólares entre el 2007 y 2008. Y mire, le leo textualmente lo que dice la Contraloría en su página 6. El presidente ejecutivo Enrique Arosemena no presentó ante la Junta General de Accionistas los informes generales de los años 2007-2008, fecha en que se instala y se hace todo el montaje de Ecuador TV. No presentó los balances ni el inventario detallado de las existencias, incumpliendo sus deberes, atribuciones, situación que no permitió establecer responsabilidades. Así se hace la vista gorda. Son 21 millones de dólares que el señor Enrique Arosemena se da el lujo de no justificar, no presentar inventario, no presentar balance y solo se limita a decir eso a la Contraloría y no determina responsabilidades. La próxima semana vamos a entrar en la Contraloría para exigirle que aquí tiene que establecer cargos contra el señor Enrique Arosemena Robles. Ya, usted dijo, vamos a buscar que se identifiquen las responsabilidades administrativas y penales. Va a presentar también una demanda en la Fiscalía del Estado. Claro, demanda por falsificación de instrumentos públicos. También contra Enrique Arosemena. Contra Enrique Arosemena. Mire, él firma varias veces como ingeniero, sin tener título de esa naturaleza. Y si usted lee el artículo 10 de la Ley de Empresas Públicas, establece que para ser gerente general se requiere acreditar título profesional mínimo de tercer nivel. Nunca lo tuvo desde el 2007. Y como sabían que el MPD estaba en esta investigación de manera sospechosa, el 23 de diciembre del 2011, el año anterior, sale con un título de la Universidad Atlántica de Florida, recién registrado en la CNCI. Pero ustedes, nosotros tenemos la certificación de la CNCI 2007, 2008, 2009, nunca tuvo este título. Por lo tanto, ahí también está ahí
en la figura de usurpación de funciones públicas. Ahora, profesor, ¿ustedes con esto van a hacer un poco de alboroto político o van a lograr algún resultado? Porque muchas de las cosas que se plantean actualmente en el Ecuador no llegan a ningún lado. Ustedes sabemos, los pedidos de juicios políticos son archivados en el Congreso por la señora Silvia Salgado. En la Contraloría, pues, los juicios, los casos... Usted ha presentado otro tema, el tema de la inconstitucionalidad o presunta inconstitucionalidad del Código de la Democracia ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué espera lograr con eso? Oiga, lo peor que puede ocurrir, don Jorge, es que la gente más tarde diga, ustedes estuvieron en esa asamblea, ¿y qué hicieron? Nadie nos puede señalar más adelante, ni ahora ni después, porque dentro de ese recinto parlamentario estamos dando batalla y duro combate contra la corrupción. Ahí se escuchan las voces de la gente que está inconforme frente a tantos actos de corrupción. Oiga, si existiera independencia de los poderes del Estado, sobre todo de justicia, Correa, por la misma figura que él se inventó de autor coadyuvante, hace rato debería estar en la cárcel junto con Cuero, junto con el exministro Vallejo, junto con la ministra Chan de las ambulancias. Concretamente, usted lo acusa al economista Correa, Rafael Correa, de ser autor coadyuvante ¿de qué delito? Del delito de encubrimiento, pues. ¿En qué caso? En toditos los casos. ¿Acaso ve usted en el tema del ministro Carrión, en los comecheques? Él lo declaró inocente. ¿Qué es lo que ocurre ahora con Cuero, que también estamos denunciando? Porque la Secretaría Nacional de Transparencia dice, son culpables los comisarios, menos Cuero y el exintendente de policía Quiñones. Cuando eran amigos no se decían nada, pero cuando se pelean los compadres, Quiñones le dice a Roberto Cuero, si tú todos conocías, todas las denuncias de esta red de extorsión la conocías, y la ley es clarísima, que quien tiene la obligación de impedir un acontecimiento y no lo hace equivale a ocasionarlo, y el artículo 233 de la Constitución establece que los servidores públicos son responsables por su acción o omisión, civil, penal y administrativamente. De tal manera que Correa los declara él como juez supremo, ya inocente a toda esta gente. Entonces es evidente que Correa hay una actitud de proteger a estos funcionarios, mientras que a los luchadores sociales y populares, a los defensores del agua, de la vida, del derecho al trabajo, de los que combaten la corrupción, de los que luchamos por recuperar los recursos naturales hoy entregados a la política del saqueo de las grandes transnacionales, hoy con juicio por sabotaje y terrorismo y privados de la libertad. Muy bien, profesor. Gracias por haber estado Gracias a usted, don Jorge. En la República.es, el profesor Jorge Escala, asambleísta del MPD. Hay 5 demandas de inconstitucionalidad contra las reformas al Código de Democracia que favorecerían al partido de gobierno.